Bien, estimados alumnos, muy buenas noches. Bienvenidos a la clase de esta semana, semana número 17, campo de humanidades, comunicación y desarrollo personal. Es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Acá vamos a empezar con la clase que está, por supuesto, programada. Bienvenidos alumnos. Bueno, iniciaremos ya con el área de comunicación integral. Les saluda el licenciado Paulino Vázquez. Vamos a iniciar. Como siempre, manifestarles de que deben mantener el micro y la cámara totalmente apagados. Alumno que infringe esta norma, automáticamente lo vamos a sacar de la clase y con su respectiva calificación, por supuesto. La regla de la clase, hay que ser puntual, apagar el micro, apagar la cámara, levantar la mano para participar. Bien, en el tema de comunicación de esta semana nos ha tocado hablar sobre un tema que es interesante, sobre el resumen. En la plataforma virtual, en el aula virtual, ustedes habrán podido ver el tema que se ha desarrollado. En el caso de la clase en vivo, yo voy a hacer ya una exposición de lo que han tratado en la semana en la plataforma virtual que ha estado habilitada, por supuesto, 24 horas al día. Y en esa plataforma virtual que tiene nuestra institución, en la semana número 17, en el área de comunicación, se ha desarrollado el tema del resumen. Entonces, ustedes habrán podido ver en esta semana sobre el resumen. ¿En qué consiste el resumen? A ver, si yo leo un texto, cualquier texto que sea, empiezo a leer, ¿sí? Y luego me dicen, haga por favor un resumen. ¿Qué es un resumen? Un resumen es condensar. Ya ahí está con rojito esa palabra condensar. El contenido. Es decir, cuando hablamos de condensar, estamos hablando de simplificar. De algo grande, hacerlo pequeñito, de simplificarlo. De tal forma que el mensaje solo contenga los elementos más importantes. Por ejemplo, a mí me dan 5 hojas, 5 hojas de un texto y me dicen léelo y luego, por supuesto, haz un resumen. De esas 5 hojas, yo lo simplifico y ¿qué hago? Lo reduzco solamente mi resumen a una media página, nada más. Es decir, del texto que me dieron original que tenía 5 páginas, yo lo analizo, lo interpreto el texto y luego yo hago mi resumen con mis propias palabras. Hago mi resumen y finalmente mi resumen ya viene a ser una simplificación. Es decir, de todas esas 5 hojas, yo hago solamente una media hoja. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy simplificando el mensaje, ¿no? Para que contenga los elementos más importantes. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para leer o para hacer un resumen? Lo primero que usted debe tener en cuenta que para leer, para hacer un resumen, lo primero que hay que leer atentamente el texto. ¿Para qué vamos a leer atentamente el texto? Para asegurar de que uno lo entiende, ¿no? No puedes hacer un resumen si es que no entiendes qué es lo que habla el texto. Entonces, lo primero que hay que hacer es, por supuesto, leer el texto, empezar a entenderlo el texto. Entonces, lo primero que hay que hacer es leer una vez. Si no lo entiendo a la primera vez, leo una segunda. Si no lo entiendo una segunda vez, leo una tercera vez y empiezo a entender, porque la lectura me va a permitir a mí entender el texto que me han dado. Y una vez que yo leo, lo releo, lo releo nuevamente, entonces ya
vamos a tener una mejor noción de lo que trata el texto. Entonces, primera condición para hacer un resumen, lo primero que tenemos que hacer es que leer, es lo primero. Lo segundo, bueno, ustedes saben que nuestro idioma castellano, nuestro idioma es bastante amplio y de repente cuando ustedes van leyendo el texto, se van a encontrar de palabras que no saben su significado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar, vamos a subrayar esas palabras que no sé qué significa y que de repente es importante para mi resumen. Yo conforme voy leyendo mi texto, me encuentro con palabras que no sé, no conozco, no lo entiendo, lo voy subrayando. Lo voy subrayando aquellas palabras que no los entiendo. Luego que termino de leer una o dos veces o las veces que sea necesario, yo termino de leer y empiezo a ubicar aquellas palabras en el diccionario que no los conozco o que no sé su significado y empiezo a buscar su significado. Entonces, para eso, esa es eh, la segunda condición necesaria para hacer un resumen. ¿Correcto? ¿Qué características tiene el resumen? Entonces, estamos hablando, creo que ya dos cosas importantes para hacer un resumen. Condiciones necesarias. Uno, leer una, dos o tres veces las veces que sea necesario. ¿Sí? ¿Para qué van a leer? Para comprender el texto. Si no leen, ¿cómo van a hacer un resumen? Tienen que hacer un resumen de lo que leen. Si no han leído o no lo entienden, entonces, ¿cómo van a hacer un resumen? No van a poder hacer un resumen. Entonces, es leer para entender. Leer para entender qué es lo que dice el texto. Una vez que ya leo una, dos, tres, cuatro, cinco, las veces que sea necesario el texto, en mi lectura yo voy subrayando las palabras que no conozco o que desconozco su significado. Y, por supuesto, luego ya lo busco el significado utilizando un diccionario. Entonces ya una vez que utilizo un diccionario ya voy a saber qué palabras difíciles me encontré en el texto, ya lo voy a entender mucho más mi texto. Entonces, ¿qué características debe tener un resumen? Un resumen debe ser breve. Debe ser breve. Es decir, ya, me dan 10 hojas, lee 10 hojas y me haces un resumen. Y mi resumen no va a ser más 10 hojas más. O sea, yo no voy a hacer mi resumen 10 hojas, ¿no? Se llama resumen porque tiene que ser resumido, pequeñito, simplificado, corto, breve. ¿Me entienden? Si me dan 10 hojas, entonces mi resumen mínimo debe ser una hoja o media hoja, ¿no? Si me dan un libro que lea, un libro de 100 páginas y me dicen, haz un resumen, ya. Bueno, mi resumen puede ser unas 2 hojas, 3 hojas, según lo necesario, ¿no? Entonces tiene que ser breve. Eso es un resumen, estimados. Debe centrarse en lo esencial y lo general. En otras palabras, hay que evitar ejemplos, anécdotas o datos que no sean importantes. Ya en un resumen, tú no te vas a poder, no vas a contar lo mismo que dice en el resumen. Por ejemplo, a ver, supongamos, a ver, llegó a la casa, sacó su llave, ingresó la llave en el cerrojo, abrió el cerrojo, abrió la puerta, ingresó y encontró a un monstruo. Ya. Entonces, ¿cómo sería el resumen, no? El resumen debe ser lo esencial. Si yo voy a hacer un resumen, yo no voy a repetir de nuevo, ¿no? Cogió su llave,
ingresó a la chapa, abrió la puerta y voy a narrar todo lo mismo, ¿no? Simplemente yo podría decir, abrió la puerta y encontró a un monstruo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la situación tiene que resumirse, tiene que hacer lo esencial, lo más básico, lo más sintético posible. De eso se trata el resumen. No debe incluir ninguna opinión personal. O sea, ustedes no son los protagonistas y en los resúmenes las opiniones personales no van. Usted tiene que basarse a lo que dice el texto, ¿no? Sin agregar, sin quitar ninguna opinión. Es decir, las opiniones personales en un resumen no van. Ahora, el resumen debe ser fiel al original. No es porque el texto de repente sea 100 hojas y usted le haga en una hoja, entonces de repente usted en esa hoja va a poner otra cosa. No, tiene que ser fiel al original, resumido pero fiel al original. Acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Para resumir esto, o sea, para hablar como ejemplo, acá tenemos, es la misma chica, solo que esta es la chica más grande y su versión pequeña es igual, o sea, es igual, es la misma persona. Si ustedes hacen un resumen de un libro de 100 hojas y hacen un resumen a una hoja nada más, entonces tiene que ser fiel al original. Por eso es que se evitan en la regla número 3, no debe incluir ninguna opinión personal. O sea, usted va a resumir de lo que dice su texto. No copies frases en el texto, ¿no? O sea, no debes copiar una frase. Si tú vas a hacer un resumen, agarras la misma frase de lo que dice en el texto, ya no estás haciendo un resumen, estás copiando. Y no, tiene que ser, usa tus propias palabras para redactar el resumen. Utiliza, por cierto, los conectores, ¿no? Luego, a continuación, pero después, y con la, ¿no? Estos conectores es importante. Hay que ir directo, pues, hay que ir directo, ¿no? Acá, por ejemplo, no hay que sustituir las enumeraciones. Por ejemplo, dice, acá en la parte inferior, ¿no? Por ejemplo, en el libro original está, compró rosas, violetas, claveles, flores y un sinnúmero de cosas. Y yo ya lo resumo, compró flores, porque es lo mismo, ¿no? Entonces tengo que resumir, o sea, la idea es que de un texto original yo le tengo que hacer un texto resumido que sea fiel, o sea, que contenga la información esencial en el documento, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay que sustituir las secuencias de acciones. Por ejemplo, buscó las llaves, abrió la puerta, bajó al garaje, encendió el coche y se fue. Entonces, yo voy a hacer un resumen y voy a poner, buscó las llaves, abrió la puerta, bajó al garaje, encendió el coche y se fue. Entonces, ahí no estoy haciendo un resumen, estoy copiando. Tengo que hacer un resumen. Entonces, el resumen sería, salió de casa. Ya está. Se abrevió todo. Se dan cuenta. ¿Sí? Así van a ver, ustedes van a encontrar en algunos textos que les digan, haz un resumen, y ustedes tienen que hacerlo pequeñito. Bien, entonces eso es, estimados alumnos, el tema que hemos tratado, que es bastante sencillito, el tema del resumen, ¿no? Ya el tema general ya se le ha visto en la plataforma virtual, los que han ingresado, por supuesto, a mirar. Ahí hay temas más ejemplos de cómo se hace el resumen, que es bastante interesante. Hay 2 capítulos del resumen en el área. Entonces ahora sí ha tocado la explicación más resumida sobre este tema interesante. Pasamos ahora al área de desarrollo personal y ciudadano. Y nos toca hablar sobre un tema bastante interesante, sobre los conflictos sociales.
Y justamente nos estamos viviendo ahora, en estos momentos, un conflicto social que se está agudizando a nivel nacional, justamente por la salida del presidente Pedro Castillo Terrones y también por el Congreso de la República, la nueva instalación de una presidenta de la República, ¿no? La señora Dina Boluarte, la salida de Pedro Castillo, el Congreso de la República que no quiere las nuevas elecciones. Entonces el pueblo ha reaccionado y ha reaccionado de tal manera como lo sabe hacer el pueblo. El pueblo ha reaccionado cerrando carreteras. Hoy en la mañana nos hemos enterado que en Andahuaylas un grupo de ciudadanos han tomado como rehén, por ejemplo, a un efectivo policial, que eso obviamente está mal, pero son formas de reacción en un conflicto social. En un conflicto social, la Policía Nacional usa bombas lacrimógenas, usa la fuerza, y el pueblo usa palos, garrotes, piedras, incendia los coches, los autos, bloquea las carreteras, pone piedras en las carreteras. Entonces, estamos en una situación bastante conflictiva. No sé en sus pueblos donde están viviendo ahora cómo está la situación de estos conflictos sociales que se están presentando, ¿no? Luego vamos a conversar con ustedes. Pero conflictos sociales en el Perú siempre se han dado y siempre se van a seguir dando. Por ejemplo, acá tengo algunos recortes periodísticos de diferentes diarios del Perú que hablan sobre diversos conflictos sociales que hay, ¿no? Por ejemplo, los conflictos se calientan, desborde, bloquean carretera en Bambamarca, conflictos sociales han aumentado un 150% en los últimos 12 meses. Entonces, miren, la situación está bastante caótica en el Perú. El Perú en estos momentos está pasando una situación bastante difícil, socialmente difícil, y es lo que vamos a hablar. Y justamente en el área de desarrollo personal y ciudadano, nos toca hablar en esta semana número 17 sobre los conflictos sociales, fíjense ustedes. Pero, ¿qué es un conflicto? A ver, ¿un conflicto qué es? Mire, voy a tomar la referencia de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo lo define al conflicto social como un proceso complejo. Bueno, es un proceso complejo en el cual los sectores de la sociedad, el Estado y las empresas, es decir, tanto la sociedad, el Estado y las empresas, perciben que sus posiciones, intereses, sus objetivos son contrarios, ¿no? Creándose una situación que podría derivar en violencia. En esta actual, para ser más específico, en esta situación caótica actual que estamos viviendo, vemos que la sociedad y el Estado representado por el gobierno, ¿no? El gobierno ahora de la señora Dina Boluarte y del Congreso de la República, es, se ven que no tienen los mismos objetivos, los objetivos son muy contrarios. El pueblo que quiere busca nuevas elecciones, cierre del Congreso. ¿Y el gobierno qué? El Congreso quiere seguir, por supuesto, su gestión hasta cumplir los 5 años. Han instaurado un nuevo gobierno, que es de la señora Dina Boluarte, que es por sucesión. Vacaron al presidente Pedro Castillo, hubo un intento de golpe de Estado. Entonces, se ha confabulado varios choques de intereses entre la sociedad y el Estado. Y obviamente cuando hay esos choques entre la sociedad y el Estado, no hay un acuerdo mutuo, hay disconformidad, hay posiciones contrarias, entonces vienen los conflictos. Ahí nacen los conflictos. Porque si no hubiese habido vacancia, si no hubiese habido vacancia básicamente, ¿no? Si no hubiese habido vacancia,
bueno, el Perú estuviera tranquilo, ¿no? No hubieran ahora los conflictos sociales que se están presentando, bloqueo de carreteras, toma de rehenes a los policías, protestas, cacerolazos por diversas partes del país. No se estuviera dando si es que no hubiera una motivación. Y el motivo es las posiciones contrarias que se tiene entre el Estado y el pueblo. No hay un entendimiento. Ahí nace el conflicto. Entonces, miren ustedes, la Defensoría dio a conocer mediante un reporte mensual que los conflictos sociales han aumentado, ¿no? Han aumentado. Y estos conflictos sociales, por ejemplo, a la fecha, mis estimados estudiantes, han aumentado de tal manera alarmante. Hay que decirlo así, de tal manera alarmante. Pero ¿por qué se agravan los conflictos? Fíjense ustedes, miren. Veamos acá a mera caricatura que les vamos a poner. Vemos ahí a una persona con saco y corbata, con una imponente grúa, que está pretendiendo derribar esa casita de unos humildes campesinos. Y le dice, eres pobre, si me vendes tu cerro y tu laguna tendrás platita. Cuando se acabe la platita, no tendré cerro ni laguna, dice el campesino. Entonces el otro le responde ignorante, ¿no? Entonces miren, acá refleja de que el poder, es decir, el poder, el empresariado, no respeta la propiedad y quiere sacarlo a como dé lugar a los campesinos, expropiarlo de sus tierras para que siga haciendo minería, en el caso de la minería, ¿no? Ahí, por ejemplo, se agrava. Si es que la empresa continúa con sus pretensiones, el pueblo obviamente se levanta y conflictos mineros existe siempre, ¿no? Esos conflictos mineros, por ejemplo, que hemos vivido, en donde incluso los pobladores de esas zonas han tomado las compañías mineras, los han tomado, ¿sí? Entonces los conflictos continúan, no se han superado. Acá, por ejemplo, vemos a los hermanos Shipibo-Conivos, Aymaras, Aguajunes, dicen lo siguiente ellos, ¿no? Para nosotros el desarrollo es solidaridad, igualdad y manejo equilibrado de los recursos. El que está ahí a su costado con una grúa que quiere derribar todos los árboles, le dice, qué ignorantes. El desarrollo es sacar petróleo, talar los bosques para producir etanol, dice ahí, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay una posición contraria entre los que gobiernan y el pueblo. Y cuando hay una posición contraria entre ellos, que unos defienden por supuesto sus recursos naturales y otros defienden el empresariado, la economía, obviamente estamos viendo que hay un conflicto de intereses. Y cuando hay un conflicto, pues ahí, y cuando hay una posición contraria, por supuesto, siempre va a haber un conflicto, ¿no? Miren ustedes los casos de conflictos que se están presentando por muchas décadas, por supuesto. Los principales casos son hidrocarburos. Y el más importante que se está presentando son los de minería. Los conflictos sociales mayores que hay en el Perú es sobre minería. Hay un total de 105 conflictos sociales sobre minería. 19 casos de hidrocarburos, 9 casos energéticos, 4 casos forestales, 4 casos de otros, 3 casos de residuos y saneamiento, ¿no? Un caso agroindustrial, una electricidad. Entonces, miren ustedes, las competencias en la atención de conflicto, ustedes están viendo que los conflictos sociales se han agudizado en el Perú y están constantes. Entonces, ¿por qué pasa eso?
¿Por qué no existe un camino para solucionar los grandes conflictos que hay en el Perú? Que hay conflictos que vienen por muchísimos años. Y es que esos conflictos, básicamente, le da la potestad a las empresas. Ahora las empresas mineras, eso es muy cierto, las empresas mineras están protegidos por un contrato ley. Esos contratos, fíjense ustedes, es ley. Y por ser contratos ley, obviamente no se pueden anular, no se pueden rescindir, no se pueden modificar. Eso lo hizo en el periodo del señor Alberto Fujimori, cuando crearon la constitución política actual que tenemos, en donde a la empresa privada le dan la potestad absoluta del control de los recursos y básicamente al pueblo, a la población, prácticamente no tiene ni voz ni voto. Entonces ahí empezó los conflictos mineros. En la época de la constitución actual de Fujimori, en donde se concesionó todita las minerías, todita los proyectos mineros en el Perú. Y obviamente los proyectos mineros están ahí para ganar plata, no para perder. Y si van a ganar plata, pues van a tener que operar a toda costa, ¿no? Quiera como quiera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí se ha agudizado. Y ahora, en esta nueva etapa que nos encontramos, estimados alumnos, nos encontramos en una crisis política. Y toda crisis política trae crisis social. Y si hay crisis social, hay crisis económica, definitivamente. Y bueno, yo les hablo con la experiencia que me corresponde al ser un gestor público, ¿no? Yo en mi caso tengo estudios de segunda especialidad en gestión pública y gobernabilidad, titulado en la Universidad Católica Trujillo, y además maestro también en auditoría y gestión pública, o sea que les hablo con toda la contundencia que corresponde frente a estos temas. Y estos conflictos sociales es porque el Estado no está de la mano del pueblo. Es decir, el Estado se olvida quién lo eligió. El Estado prácticamente se cierra las vendas y conduce o administra al Perú sin ver al pueblo su necesidad prioritaria. ¿Sí? Y ese es el principal choque a los conflictos que hay, porque el pueblo quiere una cosa y el gobierno quiere otra cosa. Ahorita no más que han empezado a hacer bloqueos de carreteras, han empezado a tomar lugares públicos, a tomar rehenes incluso, a enfrentarse con la policía, a hacer protestas, un sinnúmero de acciones. Entonces, estamos ante una situación de que el gobierno no escucha al pueblo. Es decir, el principal conflicto o el principal problema que hay en un conflicto social es que no hay una comunicación directa entre el gobierno y el pueblo. Escuchar las demandas del pueblo es vital para poder gobernar. Y eso es un problema grave que hay. Es que el gobierno no escucha el clamor del pueblo para poder gobernar. Gobierna de acuerdo a lineamientos ya establecidos y sin ver la necesidad o el clamor popular. Y eso es la dificultad en los conflictos sociales. Por ejemplo, ahora tenemos esta situación, el pueblo ¿qué pide? Nuevas elecciones. ¿Y el gobierno qué? No quiere nuevas elecciones. ¿El pueblo qué quiere? Cierra el Congreso. ¿Y los congresistas que se van a ir? No se van a ir. ¿Sí? Entonces, esa situación es conflictiva y la solución, lo que hace el pueblo es salir a la calle, protestar.
¿sí? Bloquear las carreteras. Y obviamente está en su derecho, porque el derecho a la protesta está protegido por la Constitución política. Los señores que están en la calle no están cometiendo ningún delito, ojo, ¿eh? Porque la Constitución política avala la protesta. La protesta es legítima, la protesta es legal y la protesta está protegida por la Constitución política del Perú. Así que los ciudadanos, los pobladores que están haciendo huelga, ellos están en su legítimo derecho de hacer huelga, protestas, y obviamente dentro del marco legal. Y, y lo que pedimos es que no se haga pues una situación como la que se están haciendo, ¿no? La protesta debe ser pacífica. Bien, estimados estudiantes, muchísimas gracias a ustedes. Hasta aquí la clase del día de hoy. Les agradezco infinitamente. A las 9:30 tienen ya el examen en el grupo de WhatsApp.